Muy buenas tardes, de nuevo, otra vez, otro domingo más. Tengo el privilegio, el honor y el placer de contar con Daniel Vizcayo, que es solista, bailarín de la Staatsoper de Viena, de la Ópera Estatal, y al que le doy la bienvenida y, por supuesto, las gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Paco, muchas gracias a ti. Pues hoy Daniel y yo hemos estado pensando en qué podríamos hablar que fuera interesante a propósito del mundo del ballet, porque naturalmente pues a los dos nos gusta y nos gustaría también dar a conocer pues, este mundo que es relativamente desconocido, sobre todo en España, ¿no? Y entonces habíamos pensado que una cosa muy interesante sería ver qué aspectos debería tener un bailarín o una bailarina que quisieran dedicarse a ello profesionalmente o que quisieran desarrollar una carrera. Y para introducir un poco la cuestión, a mí me gustaría explicar una historia, una anécdota de una bailarina que fue muy famosa a principios del siglo pasado. Tan famosa que se ganó el artículo al principio, ¿no? O sea, porque como sabrás tú y como sabrán los oyentes de la tarde en directo, en el ámbito hispano se suele poner el artículo delante de, particularmente las mujeres, delante de actrices o bailarines o bailarinas muy famosas. Por ejemplo, Amparo Rivelles la llamaban la Ribelles, ¿no? Y a esta mujer pues la llamaban la Paulova, Ana Paulova, que era muy famosa en su momento. Y Ana Paulova estuvo dando clase cuando dejó de bailar más seguido en los escenarios, pues estuvo dando clase. Y ella decía que la técnica estaba muy bien, pero que en realidad que se baila con el alma. O sea, que lo que ella quería decir es que todas las cosas, todas las experiencias, cuantas más mejor que un bailarín o cualquier otro artista puede acumular, le ayudan después a la hora de subirse al escenario y de darle fuerza a lo que está haciendo. ¿A ti qué te parece? Me parece totalmente correcto eso. O sea, creo que estoy muy de acuerdo. Porque yo siempre, por supuesto, que hay una técnica, ¿no? Que dices, bueno, pues hay un trabajo técnico que se tiene que trabajar para que... eh, porque hay unos códigos que hay que seguir. Pero se encuentra gente que tiene unas cualidades físicas increíbles para bailar, pero que al final no consiguen hacer nada con eso, o salen al escenario y no transmiten al público. Y Eso esto es. de transmitir es muy importante porque digamos que no todo el público que asiste a un teatro sabe de danza. Y yo cuántas veces, pues familiares míos, ¿no? Han venido a un espectáculo de danza y están viendo a un bailarín principal que desde el mundo de la danza puedes decir, ostras, pues es que lo tiene todo, ¿no? Tiene una técnica increíble, etcétera. Y luego, después del espectáculo, ellos decirme, ay, pues no me ha gustado nada este bailarín, no sé, es que me parecía muy soso, no conseguía, o sea, transmitir nada. Y eso es lo que es importante, porque cuando estamos hablando de arte es eso, o sea, es poder transmitir, poder mover al público, poder conmoverle, Uh -huh. y sin eso no estamos haciendo arte. Uh -huh. Y eso es algo muy importante y es algo que se descuida mucho en las escuelas, ¿no? Porque es difícil, al final, tratar esos temas, de saber cómo desarrollar aspectos artísticos en los alumnos y en las alumnas, ¿no? Porque es un poco introducirse en la psicología de los alumnos. Entonces, pues se toma el camino fácil, decir, bueno, pues estira esta pierna o pone esta posición así, Ya calca una saldrá, ¿no? posición. Y entonces, claro, se relega a los alumnos y se habla de talento natural. ¿Sabes? Que a mí eso me choca un poco, por supuesto, ¿no? Pues, o sea, puedes tener un talento natural, puedes tener una sensibilidad quizás más desarrollada, porque yo qué sé, por X razones que no vamos a entrarnos ahí, porque si no... Uh -huh. Y entonces es una pena, ¿no? Es una pena que no se, en las escuelas de danza, en los conservatorios,
no se introduzca más un trabajo enfocado al desarrollo artístico, ¿no? Porque no se conoce, porque realmente no se sabe, ¿no? Cómo hacerlo. Y yo ahora que estoy estudiando pedagogía de la danza y que ya estoy acabando los estudios, tengo que hacer un trabajo, ¿no? De fin de grado. Y justamente lo he enfocado en eso, ¿no? En cómo desarrollar aspectos artísticos interpretativos en los alumnos, ¿no? Eh, Por ejemplo. por ejemplo, es todo, o sea, yo lo llevo a la percepción del movimiento. O sea, yo, digamos que analizo el movimiento. Ya en el principio del siglo XX, pues Rudolf Laban, principalmente, hizo estos estudios de coger el movimiento y lo descompuso en espacio, en tiempo, en esfuerzo, que dentro del espacio, dentro del esfuerzo pues tienes el flujo, el peso, etcétera. Entonces, todos estos componentes a la hora de bailar son importantes para la percepción de ellos, o sea, cómo percibo yo el espacio, cómo percibo yo el ritmo en mi movimiento, cómo el esfuerzo, cuando estoy haciendo un movimiento, cómo puede ser variable, cómo puede ser un esfuerzo tenso, un esfuerzo fluido. Eso al final va a producir cambios en el tono muscular y cambios emocionales que al final van a conseguir que una persona o que un individuo pueda expresarse, ¿no? A través del movimiento. Y, y muchas veces, por ejemplo, se les dice a los alumnos en los conservatorios, y eso lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Eh, tienes que bailar una variación y tienes que expresar tristeza en la variación. Ah, creo que hablamos de esto la última vez, ¿no? También, me parece. Y tienes que expresar tristeza. Piensa en algo que te haya pasado en tu vida y sírvete de ello para cuando estés bailando, pues estar triste. Eso me es imposible, ¿no? O sea, eh, y hay estudios que han hecho también dentro del teatro que hablan de eso, ¿no? Que generalmente pues, se tiende a pensar que si quieres representar un papel en el que tienes que estar triste, pues tienes que ir a tu propia experiencia, ¿no? Decir, bueno, pues me pasó esto en mi vida y voy a pensar en eso para estar triste en este papel. Pero claro, o sea, ellos dicen, dentro del teatro, dicen que el hecho de hacer así estás como uniendo dos mundos diferentes, ¿no? Por una parte, el mundo artístico en el que tienes que representar este personaje y por otro, el mundo tuyo, personal. Y es difícil unirlos al final, ¿no? Cuando estás ahí dispuesto a bailar o a actuar. Y ellos deciden hacerlo al revés, es decir, a través de cuestiones fisiológicas, de cómo colocas tu espalda, cómo piensas en el espacio donde estás colocado, cómo se dirige tu mirada, cómo utilizas la respiración. Al final eso te va a producir cambios fisiológicos en tu cuerpo que van a generar la expresión, ¿no? De tristeza o de alegría o lo que sea. Y es curioso, y a mí me parece curioso. Entonces, utilizo yo esos estudios ya realizados y los introduzco también en la danza. Decir, bueno, pues claro, en el movimiento, o sea, es lo mismo, son cambios fisiológicos cuando estoy bailando. Cómo posiciono mi espalda, porque al final mucho la espalda, por ejemplo, la columna vertebral tiene mucho que ver con el tono muscular a través del equilibrio, ¿no? Produce cambios emocionales, cómo utilizo mi mirada, cómo utilizo mi respiración, cómo percibo la música y cómo el movimiento que realizo, según el esfuerzo, según la energía que pongo en el movimiento, va a producir un cambio emocional en mí o no. Entonces, claro, son cuestiones muy difíciles de tratar en la escuela, ¿no? A los alumnos, decirles, bueno, pues percibe la música, utiliza este movimiento, no tenses el movimiento, utiliza un movimiento más fluido. Es un trabajo mucho más detallado, es un trabajo más difícil, ¿no? De dar a entender, pero
que a mi parecer me parece esencial. Ujú. ¿Sabes? Y no puede ser también, mientras te estaba escuchando, estaba yo pensando que claro, un bailarín en formación o cualquier... Porque en otras artes es un poco diferente. O sea, un escritor, por ejemplo, se va formando, digamos que no tiene la presión del tiempo, no tiene el reloj biológico, que sí que tiene un bailarín, por ejemplo. ¿Y no te parece a ti que, en cierto modo, lo que Ana Paulova estaba diciendo es que había que vivir, que había que estar abierto a la experiencia y que Ujú. una persona tan joven en formación, porque yo no sé la edad que tú tenías, yo creo recordar que cuando tú empezaste a ganar concursos y tal, tenías 14, Sí, 15, 16 años. sí. Es muy complicado explicarle emociones tan profundas como las que a veces tiene que transmitir un personaje, ¿no? Sí, es difícil explicar esas emociones. Por eso lo que decía, que si te centras en cómo utilizas tu cuerpo, y cómo percibes tu cuerpo, decir, bueno, estoy haciendo así y visualiza, percibe tu cuerpo, cómo está realmente, qué es lo que sientes en ese momento, cuando estás haciendo un movimiento, cuando estás haciendo un ejercicio. Eso es lo que yo les diría a los alumnos y a la gente que quiera empezar también. Decir, es que tienes que desarrollar esa sensibilidad. No desarrollarla, pero ser consciente mucho de lo que ocurre en ti, de los cambios que se producen, ¿no? Y eso es lo que antes, cuando hablábamos de, bueno, las cualidades que podría tener un chico o una chica para empezar a bailar, creo que es eso, en saber escucharse y en saber ser como una especie de esponja, ¿no? Y estar muy abierto a lo que ocurre. Decías tú de la Pavlova, de lo de vivir, de ser curioso, ¿no? Ser Uh -huh. curioso por las cosas que suceden en el exterior, ¿no? O sea, el arte, por qué se produce esto. Esa sensibilidad es la que me parece la más importante para bailar. Más allá de tener un cuerpo perfecto, Uh -huh. muy adecuado para bailar, unas condiciones físicas increíbles, si no tienes esa sensibilidad, esa curiosidad, esa escucha interior, eh, entonces el trabajo físico no sirve de nada. Claro, porque es lo que tú decías. Bueno, hay personas, por ejemplo, que lo que hemos estado hablando muchas veces, que se ponen a trabajar, que quieren aprender a pintar. El caso paradigmático es ese, ¿no? O sea, decir, quiero aprender a pintar, quiero aprender a dibujar. Y entonces, sí, tienen una técnica perfecta, pero no sé. Yo creo que también en cierto modo, en cualquier arte, es muy importante. ¿Cómo decirlo? A ver, la generosidad. O sea, me refiero a abrirte de esa manera que tú dices, escucharse y sobre todo mostrar eso, te coloca en una posición de vulnerabilidad a la que no todo el mundo está dispuesto, ¿no? Una vulnerabilidad emocional. Sí, sí, me parece muy curioso, o sea, que digas eso, porque justamente llevo, llevo una temporada pensando en eso, en lo de ser vulnerable, en lo de el estar en el escenario y ser vulnerable. Y es algo por lo que hay que pasar y por lo que hay que aceptar. Porque muchas veces los artistas, pues, queremos hacerlo bien, ¿no? O queremos, sí, hacerlo bien, estar en el escenario y que salga bien. Y entonces nos mostramos con una especie de recelo, ¿no? A ser vulnerable y vamos como con una especie de temor o, bueno, vamos a centrarnos en hacerlo bien. Pero cuando aceptas esa vulnerabilidad, cuando aceptas bueno, es que estoy frente al público y dependo de él, ¿no? O sea, que el público haga conmigo, esa especie de pensar que el público haga conmigo lo que quiera. A mí, pensar así me posiciona
en una especie de... Me da tranquilidad al final. Decir, bueno, pues si sale bien, sale bien. Si sale mal, pero que hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Además, yo creo, perdón que te corte, yo creo que es muy importante eso, porque, pero en cualquier situación, o sea, yo también cuando estoy aquí o escribiendo también o cualquier cosa así, porque yo creo que todos, en mayor o menor medida, todos somos público de alguien, incluso los que hacemos algo que se ve, que es público. Y yo creo que como público, una de las cosas, como espectador, a ti te habrá pasado, y lo mismo que a mí me ha pasado, una de las cosas que más agradecemos como espectador en cualquier arte, más allá de la perfección técnica, es la verdad. Ajá, totalmente, O sea, totalmente. cuando estamos programados desde niños para detectar la mentira, y yo creo que eso es lo que nos molesta. Cuando alguien es técnicamente muy perfecto, pero como tú decías antes, es frío, Ujú, es que tenemos la sensación de que nos está mintiendo de alguna forma, ¿no? ujú. Sí, es el que llamamos la empatía. El ser humano sabe cuando una persona es sincera o cuando una persona no es sincera. Y, y eso, y ser vulnerable y presentarte así al natural, eso para mí es el arte. Eso es el arte. Decir, bueno, pues es que esto soy yo y no puedo cambiarlo, no puedo poner filtros para ocultarlo. ¿Por qué lo ibas a hacer? ¿Por qué lo harías? ¿No? Si es que al final lo que se busca lo que se busca en el arte, lo que se busca, bueno, en mi caso en la danza, pues es eso. Es que al final seas tú en el escenario, porque es lo que el público quiere ver. O sea, y como decías tú, y en Lo que te hace cualquier especial también. lo que te hace especial. Y en cualquier situación, no solo en el arte, también en la vida misma, ¿no? Pero claro, pues es eso. A mí me ha servido mucho la danza para entender la vida y para moverme en ella. Decir, bueno, pues es que al final es lo mismo. Y esa vulnerabilidad que creo necesaria en la danza, pues también tengo que trasladarla a la vida. Y sí, y es muy bonito cuando piensas en estas cosas y cuando, o sea, ahora que queremos dirigir esta entrevista a gente, pues bueno, curiosa, a niños o a niñas que quieran, pues igual apuntarse a la danza, pues me parece una escuela muy buena de vida, la danza, porque te hace reflexionar mucho el hecho de lo que decíamos, de esa escucha interior que se desarrolla en la danza pues al final lo llevas a tu vida del día, a tu día, sí, o sea, a tu vida común, ¿no? Y, y eso es lo fascinante de este trabajo, que es, también es duro, por supuesto, pero bueno. Bueno, yo tenía una dentista argentina que decía que me decía que sarna con gusto no pica, pero mortifica. Total, mortifica. Sí, sí. No se puede decir mejor, no se puede decir. O sea, a ver, yo supongo que el placer que nos produce pues cualquier actividad artística, en este caso, a mí escribir, a ti bailar o todo ese tipo de cosas, naturalmente compensa mucho. Yo creo que uno se hace adicto. Fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que uno se hace adicto a esa sensación de flujo de los días buenos. ¿Sabes? Ajá. A ti te habrá pasado, también te habrá pasado esos días, no todos los días. Yo, por ejemplo, escribo un artículo o dos al día, pero hay días que por lo que sea, los artículos salen solos, ¿sabes? Y estás en esa sensación, estás como montado en una ola, como los surfistas que van montados en una ola, ¿no? Pues tú estás montado en una ola y dices, ah, qué bien, y todo es súper fácil y no sé qué. Y días en que no. Y entonces yo creo que uno buscando el día en que sí, afronta los días en que no. Y dices, bueno, es que esa sensación es posible otra vez, ¿no? Qué curioso, no, pero es totalmente eso, ¿no? Y, y siempre estás expectante porque llegue ese día otra vez, porque llegue ese día en el que te sientes bien y que digas, "Jo", y en el que todo fluye.
Y es curioso porque me acabo de acordar cuando yo era pequeño, cuando estaba en el conservatorio, me pasaban días así, de decir, no lo sé por qué, pero es que hoy me siento súper bien bailando. Y Ujú. esos días les ponía un nombre yo. ¿Así? Eh, les, sí. Les llamaba en inglés, fíjate, yo ya que internacional quería ser. Les llamaba Dance Daniel. Ajá. Y, y me parecía fascinante decir, ¿cómo puedo conseguir? O sea, el resto de días en los que no me sentía así, decía, ¿cómo puedo conseguir volver a sentir eso? ¿No? Volver a sentir ese día en el que me siento tan bien, en el que mi cuerpo está tan disponible, y me puedo expresar tan bien. Y al final lo que dices tú, que nos volvemos adictos, ¿no? A esa Claro, sensación claro. y queremos conseguirla, ¿no? Todos los días. Y además, no solo eso, aparte de la facilidad, yo creo que también la sensación esa de lo que tú dices, de disponibilidad de los recursos, de Ujú. decir, esa sensación que de verdad es genial y todo el mundo la siente en alguna cosa y quien no lo haya sentido, pues pobrecito de él, Ujú. la sensación de decir, me sobra talento de alguna manera o me sobran recursos de alguna manera para hacer lo que estoy haciendo y como me sobra, voy a hacer más, voy a ir más allá, Sí, sí, ¿sabes? sí, Eso, sí, eso sí. es genial, eso es fantástico, es maravilloso. Ujú. Totalmente, totalmente, totalmente. Y en esos momentos te dices, es que puedo hacer de todo, puedo hacer Claro, todo. claro, Puedo claro. hacer, a mí en la danza puedo decir, puedo bailar cualquier estilo, porque estoy tan conectado conmigo mismo, me conozco también mi cuerpo y las posibilidades y sé que en este momento va a reaccionar tan bien que es que nada se me pone por delante. Sí, Sí, sí. Y es muy satisfactoria esa sensación. Pero bueno, al mismo tiempo que tienes esos momentos, también tienes otros momentos también en los tienes, que claro. dices, uff, es que dejo de bailar. Dejo de bailar. Porque hoy me siento como mi Ya. madre se siente bailar. Es lo mismo. Y esos momentos Sí, también sí, sí. son. Yo, a mí me pasa, cuando estoy escribiendo, yo generalmente tengo tengo mucha facilidad. O sea, primero porque es una cuestión de entrenamiento. Llevo ya, bueno, yo he escrito desde toda mi vida y desde que era niño y creo que es lo que más he hecho en la vida. O sea, es que de verdad creo que es lo que más he hecho, escribir y leer. Y entonces tengo mucha facilidad y entonces a mí, por ejemplo, para escribir un artículo lo único que me hace falta es el tema. Encontrar el tema es lo difícil en realidad. O sea, encuentra ni siquiera la primera frase o lo que sea, el tema. Y hay días, y generalmente es cuestión de 20 minutos, una cosa así, todo, o sea, escribir el artículo y todo. Yo soy muy rápido. Y hay días en que no, en que no hay manera. Y eso, y es muy frustrante y tienes la sensación de que no se puede provocar, Sí. ¿sabes? Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿No crees que hay formas de provocarlo? ¿No? O sea, O porque yo siempre me pregunto, digo, bueno, pues voy a hacer esto, o voy a. Pero sí que es verdad se que llama a veces. oficio, se llama oficio, es así. O sea, es como cuando haces fotos también. Hacer buenas fotos no quiere decir hacer buenas fotos, sino aprender a corregir los errores de cuando has estado haciendo malas fotos. Que no se no- que- O que se note lo menos posible. ¿Sabes? Y yo creo que eso en cualquier situación pues eso, de la vida artística o de la vida en general, pero en nuestro caso, pues de la vida artística, yo creo que en cierto modo es así, porque claro, tú no puedes ir a tu jefe, o sea, supongo que no sé, no sé el cargo que tendrá tu jefe, al coreógrafo, al director de la compañía, al que sea, y decir, mira, es que hoy no. Es que no tengo ganas, no me apetece. No, no, tienes que. Claro. Pero también es eso, o sea, yo creo que también en esos momentos en los que yo me siento, en los que yo me siento bien, en los que me siento conectado, intento, igual es diferente, ¿no? Cuando escribes, pero bueno, yo cuando bailo, al utilizar mi cuerpo, intento captar las sensaciones, es decir, bueno, Ujú. para luego en esos días en los que me encuentro mal, Intentar eh, reproducirla. intentar ir a coger esas sensaciones o pensamientos o sí, cosas de este estilo. Y eso yo creo que sí, que es lo que me hace evolucionar
también. Y también yo creo en esto en esta conversación que habíamos pensado hablar de una cosa y estamos hablando de cosas muy distintas, No, 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 pero yo creo que también ese sentimiento de verdad del que estábamos hablando y que es tan importante, tanto en la vida por la calle como en cualquier actividad artística, yo creo que también una de las cosas de eso que se llama oficio también, que hablábamos antes, es recoger el estado de cada momento e incorporarlo. total, sí, 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 sí. Justamente es eso, lo que decías tú, que eso es el oficio. Eso es crear y hacer oficio. Coger esas sensaciones, esos pensamientos e intentar incorporarlos y es que es así como tiene que hacerse para progresar, para intentar superarse, para intentar ah, evolucionar. Y es lo bonito también. Es que si no, si todos los días fueran buenos, entonces al final ninguno sería bueno, ningún día sería bueno porque serían todos Claro, los porque mismos, sería todo igual, ¿no? todo igual. Y claro, eso es lo bonito, ¿no? Intentar ir más allá y que tengas días malos es bueno también. Es bueno Sí, tener días malos porque te ayuda a porque apreciar los buenos. sí, apreciar los buenos y hay que hacer algo, ¿no? También de esos días malos. Decir, bueno, pues aunque tenga un día malo, vamos a intentar cambiarlo. Vamos a cambiar el lado del cerebro, ¿sabes? En vez de utilizar el lado derecho, utiliza el lado izquierdo e intenta ver las cosas de una forma diferente. Que eso también lo utilizo mucho también en la danza, cuando estoy bailando y tengo un día malo. A ver, hay días en los que no se puede hacer nada, ¿no? Y dices, mira, pues mejor Lo vamos a parar, dejamos. vamos a lesionar o lo que sea. También es difícil. Pero hay otros días en los que de repente me digo, vale, lo estás haciendo muy mal o te estás sintiendo muy mal, intenta cambiar algo, intenta cambiar la perspectiva, intenta pensar diferente, ¿no? O piensa en lo que decíamos antes, en cómo utilizas el espacio y piensa en, no sé, intenta alejarte un poco también solo de las cosas, de las posiciones físicas o de la técnica e intenta disfrutarlo. Intenta disfrutarlo. Ponte a bailar, ponte a hacer un ejercicio y no te centres solo en si lo estás haciendo bien técnicamente o no, y céntrate en disfrutarlo, en escuchar la Ujú. música, en, no sé, percibir tu movimiento. Y al final a veces lo consigues, a veces consigues sobrepasar ese sentimiento o sea, ese sentimiento malo que tenías. Y eso es gratificante. Cuando eso Eso es ocurre, muy dices, gratificante, sí. ah, qué bien, lo he conseguido, ¿no? Cuando pensaba que estaba todo perdido, pues mira, al final he conseguido hacer algo y ni tan mal, y ni tan Ujú. mal, sí. Y, y sí, ahora cuando estaba hablando de esto me he acordado de una cosa. Esto de querer hacerlo bien, ¿no? De decir, es que tengo que hacerlo bien. O, bueno, no, tienes que hacerlo y ya está. Porque si te centras en solo en querer hacerlo bien, pues al final te pones tanta presión que no lo haces bien, ¿A ¿no? ti no te parece que es como querer quedarse dormido? Como cuando vas a coger un avión al día siguiente muy temprano y te tienes que acostar y entonces dices, no, tengo que dormir porque mañana voy a estar si no muy cansado. Tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Total. Y es Y la al manera final, mejor de no dormir. y al final no duermes. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Y el otro día, no sé quién me dijo, eh, no sé, no me acuerdo, que había un coreógrafo, o era incluso dentro no, era dentro del campo de la dramaturgia, bueno, un director de teatro, creo, ¿no? Que les decía a sus alumnos, bueno, pues hazlo y hazlo mal. Intenta Ujú. hacerlo mal, ¿no? Y el caso es que, claro, cuando quitas esa presión a la persona que tienes delante, o sea, si a ti te digo, bueno, a ver, actúa o hazme esto e intenta hacerlo mal, pues al final la persona es que lo va a hacer seguramente bien, Reaccionas al contrario, sí. porque no tiene esa presión de tener que hacerlo bien. Y muchas veces es eso, ¿no? Esa presión de decir, ay, y si nos centramos solo en eso, en querer hacerlo bien, en querer hacerlo bien, pues es que sí, Te reducimos embaras y te tensas y no lo haces. sí, sí, y no lo haces, y no lo Sí, sí. disfrutas.
Y no, Yo quiero acabar esta entrevista, esta conversación tan agradable. Yo podría estar hablando contigo sí, yo también. siglos. De verdad, además, porque es infrecuente poder hablar así con alguien, ¿no? Ujú. Me gustaría acabar esta entrevista haciéndote una pregunta un poco malvada, la verdad. A ver, escuchándote, y creo que nuestros oyentes habrán sacado la misma conclusión. eh, Todas estas estrategias que tú estás, que hemos estado aquí desgranando a lo largo de, estos minutos, a mí me parece que son enormemente inteligentes. O sea, me refiero, para tener, para verse a sí mismo desde fuera y ver las propias potencialidades y lo que uno está haciendo desde fuera, yo creo que en tu caso, por ejemplo, pues se nota que eres una persona muy inteligente, muy aguda. Pero todos hemos tenido la experiencia desconcertante, muy desconcertante, de acercarnos, por ejemplo, personalmente a escritores, en mi caso, artistas o actores, no sé si bailarines también, eh, eh, que son el típico caso que yo siempre pongo de Maradona. O sea, personas que en su oficio, en su trabajo artístico, deportivo, lo que sea, eran absolutos genios, pero como personas no eran tan inteligentes o eran desastres en su vida cotidiana, ¿sabes? ¿Tú crees que existe, y esta es la pregunta, tú crees que, primero, si te has topado también con personas así en tu campo, o sea, bailarines que eran fantásticos en el escenario y que el público se derretía viéndoles y que era maravilloso, pero que en el momento en que ponían un pie fuera del escenario eran tirando a desastrosos? Y si esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es el meollo de la cuestión, ¿tú crees que para esto que hacemos, o sea, para ti para bailar, para mí para escribir y tal, hace falta un tipo especial de inteligencia? Respecto a lo de que son desastrosos, ¿te refieres a que son malas personas o que son desastrosos No, es que lo de resultados? la maldad o la bondad es una cosa subjetiva. No, me refería, por ejemplo, a personas que, por ejemplo, que tienen una vida especialmente anárquica. O sea, me refiero que se complican la existencia innecesariamente o que no son capaces de tomar decisiones con un mínimo de perspectiva. Eso le llamo yo el desastre en general. Este tipo de personas que tú dices, jolín, pero si es que tendría todo para ser feliz y sin embargo no es capaz por X condicionantes, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que puede ser bastante común, ¿no? Porque yo diferencio los dos mundos, el mundo del arte, el mundo en el que estoy en el escenario y el mundo de mi día a día, aunque pueden complementar, ¿no? Como decía antes, pero no tiene nada que ver, ¿no? Puede ser o puedo desarrollar una cierta inteligencia am, al bailar, pero luego puedo ser bastante desorganizado en mi día a día o puedo tener momentos así. Yo creo que sí, y hay bastantes casos de esto, ¿no? De bailarines, bueno, pues como decías tú, que son increíbles, que son grandes estrellas y em, que luego, pues en su día a día están un poco perdidos, ¿no? No lo sé, no sé si es mi caso, yo creo que no es mi caso, o sea, tampoco puedo decir que soy una estrella ni nada de eso, pero, No, pero pero a mí me parece que te lo decía porque escuchándote, y además es que es obvio, claro, escuchándote a ti se te ve que eres una persona eh, no solo muy razonable, sino además yo creo que más agudo que la media. O sea, me refiero porque es cierto, es así. O sea, creo que eres una persona, por ejemplo, con mucha perspectiva de lo que haces, Ujú, ¿sabes? ujú. Sí, sí.
No sé, a veces me pregunto, a veces me digo, igual es demasiada perspectiva, ¿no? Lo que le doy a la danza, o demasiada racionalidad, y hay otras personas que, bueno, pues que de forma natural, pues que se dan y que no reflexionan y consiguen hacer cosas y ser grandes artistas sin llevar a cabo esa reflexión, sin utilizar tanto esa inteligencia. Puede ser, puede ser. A ver, para mí es difícil porque no sé cómo realmente piensa esa gente, ¿no? O sea, no sé a qué grado de inteligencia utilizan. Ujú. Pero, pero yo quiero pensar y creo pensar que sin ese cuestionamiento en la danza, esa reflexión, creo que, Que el creo trabajo pierde calidad en cierto que el sentido, ¿no? trabajo pierde calidad, sí. Y el hecho de utilizar esa inteligencia, al final te hace también una persona inteligente en tu día a día, ¿sabes? Lo que hablabas antes de la escuela de vida, ¿no? Sí, sí, es eso. Yo creo que sí. Y quizás esos bailarines en los que igual, ah, no sé, como que a mí en ese caso como que igual me falta algo. Ujú. Igual me falta que sean más artistas. O porque lo puedo ver también aquí en la compañía, ¿no? Que hay bailarines principales que lo hacen increíblemente bien técnicamente, pero que no llevan a cabo una reflexión más allá, o sea, que no utilizan, sí, no se cuestionan. Y en su día a día también se nota eso, ¿no? Se nota que Ujú. son personas, bueno, pues, no sé, que no muy interesantes, o sea, no son muy Eso interesantes es. con las que tratar, ¿no? Con las que hablar. Ujú. Y al final me doy cuenta de que en el escenario también les falta ese extra, que es lo que es arte, ¿no? Que pueden hacerlo muy bien técnicamente, pero que el hecho de no utilizar esa inteligencia o no, sí, cuestionarse, pues no van más allá, ¿no? Y se queda en algo meramente robótico. Y Ujú. eso se nota también en su día a día, en su, sí, cuando... Ese extra, ¿no? Eso que decía San Juan de la Cruz de ese qué sé yo que queda balbuciendo, ¿no? O sea, esa cosa que queda flotando. Totalmente. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido una conversación interesantísima. Creo Muy que también lo será para, o lo ha sido también para nuestros oyentes. Y nada, me despido de ti, pero con la esperanza de que volvamos a vernos pronto y a charlar. Yo encantado. Seguramente nos volveremos a ver, a charlar. Y cualquier tema o incluso tus oyentes, si de repente pues, Ah, es verdad, pues sí, te sí, es dicen, "Oye, cierto. mira, Aceptamos sugerencias, queridos oyentes, aceptamos sugerencias. aquí está. Nos En iremos fin. por las ramas. No, pero hemos, en fin, no Sí, nos hemos ido por las ramas, hemos ido ya. bastante, le hemos dado bastante contenido a la cuestión. En fin, muchísimas gracias de nuevo y cuídate mucho y hasta pronto. Gracias. Chao, chao.